Buenas tardes, personal docente y administrativo, conferencistas, alumnos y comunidad estudiantil en general que se encuentra presente a este taller de Congreso de Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones 2024 de la Coordinación General Académica de Electrónica, la cual lleva por nombre Principios de Automatización en HVAC y Sistemas BMS, siendo este su segundo módulo. El propósito de este es concientizar sobre la importancia en el ámbito laboral, abordando prácticas y normativas. Realmente obtener el conocimiento para estar preparado y enfrentar los retos que dicha etapa se nos presenta será fundamental en el desarrollo de las empresas, economía y personales. Por último, los dejo con el ingeniero Manuel Martínez de Soluesa y el ingeniero Said Márquez de ABB. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Martínez, soy actual director de la empresa Soluesa Automation y somos integradores de la línea de HVAC de control. Y vamos a empezar a hablar un poco de los principios de automatización en HVAC. Para eso vamos a explicar un poco de aire acondicionado y HVAC. ¿Qué es HVAC? ¿Qué significan las siglas de HVAC? HVAC significa calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. ¿Esto a qué se refiere? Al acondicionamiento del aire interior en edificios residenciales, comerciales, plantas industriales, donde necesitamos llevar un control de variables como la temperatura, la humedad, la presión y el control de partículas, ¿sí? Así como también garantizar confort y calidad de aire, pues según el tipo de edificio o planta, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, para lograr esto existe una diversidad de equipos de aire acondicionado enorme, ¿sí? Enorme, según el tipo de edificio y la variable que queramos controlar. Es el tipo de equipo que necesitamos instalar en nuestro edificio, ¿sí? Podemos tener equipos tan básicos como un mini split, un aire acondicionado, un fan and coil. ¿Y de qué estamos hablando? Voy a decir nombres que van a decir, ¿qué es eso? Fan and coil, una VAB, una unidad paquete, una unidad manejadora de aire. Entonces, no sé si les ha pasado, ya hice esta pregunta hace un momento. Vas subiendo un puente y volteas a la derecha y ves la azotea de un centro comercial, de una pequeña planta, y vas a ver unas cajas, y ves cajas y ves unos ductos metálicos y ves ductos blancos y tuberías y demás. Mayor parte de esos equipos pertenecen al sistema de aire acondicionado, ¿sí? Y vamos a ver máquinas muy grandes, vamos a ver máquinas muy pequeñas, y esos son según el tipo de aplicación y necesidad que tengamos, es el tipo de máquina que vamos a tener. Podemos tener máquinas tan pequeñas y tan simples como una caja cuadrada, una caja cuadrada donde tenemos una inyección de aire. Ese aire es filtrado por un filtro, pasa a un elemento que se le conoce como serpentín de enfriamiento o serpentín de calefacción, que este va a puede llevar gas refrigerante por su interior o agua fría, agua caliente, ¿sí? Gas con alta presión, baja presión. Podemos tener resistencias eléctricas, que nos van a ayudar a elevar la temperatura del aire que está ingresando a nuestra máquina, y un ventilador que es el que se encarga de generar la succión por la entrada y expulsar por la salida. Entonces, una maquinita pequeña puede realizarnos este tratamiento sobre el aire,
Y una máquina como de este tamaño, que ya, miren, fíjense, esta tiene aquí un ventilador y esta tiene acá 2, 4, 6, 7, 14 ventiladores, ¿sí? Una máquina de mayor tamaño, que es un chiller, que es un equipo que trabaja con compresores, con gas refrigerante y va a ayudar a suministrarle agua helada a este equipo, ¿sí? Entonces, este equipo va a hacerse dependiente de esto. Entonces podemos tener equipos muy básicos, que sea nada más una caja, que operen de manera independiente, y podemos tener todo un sistema que conlleva una cantidad muy grande de equipos, ¿sí? Y estos equipos van a requerir automatización, ¿sí? Según el tipo de equipo que tenemos, que vamos a tener, que puede ser un equipo, por ejemplo, paquete, esta caja que la vemos comúnmente, ¿sí? Voy a hablar ahorita de varios equipos que nos van a servir como ejemplo para poder hacer una selección del control que deben de llevar. Entonces, tenemos un equipo que es una caja. Esta caja cuenta con un compresor que trabaja con gas, ¿sí? Lo que hace este compresor es comprimir ese gas y lo traslada a un serpentín por donde no es el aire ya sea exterior o que viene del interior del cuarto, va a cruzar por la máquina, va a cruzar por el serpentín, por el filtro, y vamos a lograr enfriar el aire, filtrar el aire, limpiarlo y tratarlo, inyectarlo a la zona donde nosotros lo vamos a necesitar. Estos equipos, la parte mecánica necesita tener un control, necesita tener un maestro, un cerebro que le diga cuándo debe de arrancar el compresor, a qué presiones está trabajando el sistema, ¿sí? Qué temperaturas tenemos, si el filtro ya se ensució o está limpio, y según el tamaño del equipo de aire acondicionado, es el controlador que se le debe de asignar, ¿sí? Máquinas pequeñitas van a necesitar de un controlador pequeño, ¿sí? Un controlador pequeño, ahorita vamos a ver algunas de las características de los controladores. Y no solamente es un controlador lo que va a llevar, también va a requerir una serie de instrumentos que van a ser los ojos de la máquina, ¿sí? ¿Cómo qué instrumentos? Sensores de presión, sensores de temperatura, transductores de corriente. Necesitamos saber la temperatura a la cual estamos descargando el aire en la zona. Necesitamos saber cuánta corriente está consumiendo el compresor. Para eso, ¿qué ocupamos? Un transductor de corriente, una dona de corriente, un accesorio que va a leer la corriente y nuestro controlador la va a interpretar. Y a través del rango de voltaje que nos entrega el transductor, nosotros vamos a poder identificar cuál es la corriente instantánea o histórica que está teniendo el equipo. Las presiones en las tuberías es algo que necesitamos saber, y es algo que el controlador va a necesitar para varias cosas. Ahorita vamos a identificar, pero la parte de la instrumentación es esencial. El poder seleccionar un instrumento a la capacidad del compresor, a las presiones, a la corriente, a la temperatura. Hace un momento platicábamos sobre cierto tipo de equipos donde la instrumentación es esencial para el tema de las alarmas, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de una calefacción que está trabajando con gas.
¿sí? Nosotros, como ingenieros, si estamos automatizando una caldera, una máquina con resistencias eléctricas, necesitamos asignarle los instrumentos necesarios para que esa caldera o ese equipo pueda tener todas las protecciones necesarias para avisar cuando le sucedió algo al equipo o a la máquina en general y poder protegerla antes de que se vaya a incendiar, se vaya a dañar o vaya a afectarme en la zona en donde yo necesito garantizar que la temperatura está elevándose, ¿sí? O donde yo necesito tener una temperatura de aire pues tratada y caliente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar, por ejemplo, en una calefacción? Necesito sensores de temperatura que me avisen cuando mi caldera o mi calefacción está demasiado caliente, donde estamos saliéndonos de los rangos de temperatura de trabajo. Yo necesito un sensor que le va a avisar a mi controlador. Hay diversidad de tipos de controles, de instrumentos, de sensores. Hay sensores que son contactos abiertos, hay sensores que nos van a entregar una señal de 0 a 10 volts y hay sensores que nos van a entregar también señales de 4 a 20 miliamperes. Según el tipo de controlador que yo tenga, es el tipo de sensor que debo de seleccionar, así como también su tipo de material, tipo de sensor, calidad. No va a ser el mismo tipo de sensor el que voy a poner en una caldera que el que voy a poner en una caja donde no elevo a 150 grados Fahrenheit la temperatura, ¿sí? A lo mejor en una máquina sencilla, en una caja cuadrada, yo puedo colocar un sensor que no cuenta con las características necesarias para trabajar a esas temperaturas, que obviamente va a ser un sensor más económico, y a un sensor donde yo tiene que estar sometido a alta temperatura, tiene que poder aguantar y demás. No se me va a derretir y no voy a dañarlo, ¿no? Entonces es muy importante que podamos hacer un estudio en la máquina, ¿sí? Nosotros como ingenieros, no solamente como especialistas en automatización, no debemos de conocer únicamente los instrumentos o los controles. También debemos de entender el funcionamiento de la máquina, ¿sí? Debemos de, les decía hace un momento, durante toda la vida nos vamos a tener que casar con los manuales. Eso es un hecho. Tenemos que casarnos con los manuales, ¿sí? El manual siempre va a ser la Biblia que vamos a traer guardada en la bolsa, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer la máquina si nosotros tenemos que diseñar el sistema de control, el sistema que se va a encargar de proteger. Oye, ¿sabes qué? Necesito que no se me vaya a derretir o me vaya a explotar. Está trabajando con gas, que no vaya yo a generar una explosión si de repente la llama se apagó y la válvula del gas se quedó abierta. Yo debo de mandar cerrar el gas, porque por aquí va a haber una salida de gas y a lo mejor algún otro equipo o instrumento que esté cerca de la máquina puede generarnos un daño o una explosión, ¿sí? Vamos a seguir viendo otro tipo de máquinas, una unidad manejadora de aire, ¿sí? Muy similar a la anterior que vimos, que tiene dos compuertas. Ajá. Estas compuertas que tiene aquí la máquina, ¿por qué tiene dos? Porque por una de las, hace ratito el ingeniero Said mostraba un pequeño diagrama, pero por una de las compuertas vamos a poder nosotros retornar el aire que por la inyección arrojamos al cuarto. Entonces inyectamos aire al cuarto y por otro ducto lo retornamos y lo metemos por una de las compuertas. Y aparte tenemos otra compuerta. Esta compuerta nos ayuda para meter aire exterior. ¿Y por qué necesitamos meter aire exterior y por qué necesitamos retornar? ¿Sí? El aire exterior lo vamos a necesitar si nuestro proceso, incluso necesitamos renovar aire. El aire se va ensuciando, ¿sí? El aire se va ensuciando, el oxígeno se va acabando y nosotros necesitamos renovar un porcentaje de aire, pero también necesitamos meter un porcentaje de aire exterior.
así como también para cierto tipo de procesos, nosotros vamos a necesitar mantener una presión positiva en la zona. ¿Y cómo aumento la presión de la zona? Pues metiendo aire exterior. ¿Cómo inflo un globo? Metiéndole más aire. Si yo quiero mantener la presión positiva en un lugar, necesito inyectar más volumen de aire aquí adentro. ¿Sí? Entonces todo esto debe de estar controlado de manera automática. Entonces, si yo quiero controlar las compuertas de la máquina, voy a necesitar un sensor de presión. ¿En dónde? Pues en donde quiere elevar la presión. Si yo quiero elevar la presión de este cuarto, necesito colocar un sensor de presión que me va a decir que le va a mandar la señal de la presión al controlador. El controlador la va a recibir a través de voltaje y la va a interpretar y va a tomar en su lógica de operación una decisión, ¿sí? Si la presión es menor a la presión que yo necesito, de manera automática el controlador va a abrir el damper y va a pasar mayor volumen de aire para ir aumentando la presión. O de manera inversa, si yo necesito tener una presión negativa en la zona, ni siquiera va a existir el damper. Vamos a tener otro sistema que nos va a ayudar a estar extrayendo aire e inyectando aire. Y tenemos también un tema de filtros. El tema del filtrado en la automatización también es importante, ¿sí? Es importante que la máquina y el sistema de control pueda decirme cuando el filtro ya se ensució. Normalmente lo hace la gente de mantenimiento y va y ve la máquina y abre la puerta de la máquina, ve el filtro y dice todavía aguanta, y lo vuelve a meter y lo guarda. Pero en lugares como hospitales, como cuartos limpios, donde debemos de controlar la cantidad de partículas que hay en el ambiente, es esencial que yo pueda saber cuándo el filtro ya está sucio, cuándo el filtro ya no funciona. ¿Cómo? Pues colocando unos sensores que me dicen la caída de presión del filtro. Y yo necesito ir con el fabricante y ver cuál es la caída de presión del filtro para saber cuándo ya está sucio y cuándo ya lo tengo que cambiar. Y esto me lo debe decir el sensor de presión diferencial del filtro, un sensor que va instalado y que lleva dos mangueras. Una manguera va después del filtro y otra manguera va antes del filtro, y yo voy a poder medir la presión que hay después, la presión que hay antes. Y si esa presión es menor a la caída de presión de diseño del filtro, el filtro ya está sucio. ¿Y cómo me va a mandar mi señal? Yo puedo usar un controlador con un contacto seco, y este tal cual puede ser un transductor que me diga la presión en columnas de agua o en PCIs, y yo lo puedo leer de manera analógica. O puedo tener un switch que simplemente se va a accionar cuando la presión se caiga, y yo voy a recibir una alerta que me va a decir filtro sucio. De este lado tenemos también el tema del serpentín, puntos que nosotros necesitamos saber cuando es expansión directa, cuando los equipos trabajan con un compresor. Nosotros necesitamos saber que el serpentín no se está congelando, ¿sí? Y yo necesito colocar aquí un sensor de baja temperatura, donde ese sensor le va a entregar, igual puede ser on-off a través de un contacto seco, donde yo voy a ver en una entrada digital 1 o 0, y voy a poder identificar si ya rebasó el rango mínimo en la temperatura del serpentín. O puedo colocar un sensor de temperatura, ¿sí? En el cual yo voy a leer el rango de la temperatura, y si mi lógica, la lógica que desarrollé en el controlador, dice que la temperatura sensada en el serpentín es menor a mi límite, tenemos congelación en el serpentín, y ese mismo controlador debe de mandar una alerta donde hay congelamiento en el compresor y debe de mandar a apagar el compresor para protegerlo, ¿sí? Tenemos también de este lado un ventilador. Es esencial
poder monitorear y operar adecuadamente un motor en un equipo de aire acondicionado. Fíjense aquí, imagínense que ahorita acabamos de detectar que a través del sensor de baja temperatura que se está congelando el serpentín. Pero previo a eso, el sistema recibió una alarma que dice que el fan falló. Ajá. ¿Y quién mandó la alarma? Un variador de frecuencia. ¿Alguien sabe lo que es un variador de frecuencia? ¿Tú lo has visto? ¿Lo has programado? No. Ok. ¿Alguien ha trabajado con variadores de frecuencia? Bueno. Un variador de frecuencia es un accesorio electrónico que va entre la acometida o la alimentación del motor y el motor. Es un intermedio. Él recibe la alimentación eléctrica y saca la alimentación eléctrica variando el voltaje, para que el motor pueda regular la frecuencia. Entonces, el variador, ¿qué es lo que hace? Que te permite un arranque suave y controlado. Con un variador de frecuencia tú puedes decidir la velocidad a los hertz a los cuales va a estar operando el motor. ¿Quién manda sobre el variador de frecuencia? El PLC. El microcontrolador le dice al variador de frecuencia a qué velocidad debe operar, si me debe de mandar un estatus y cuándo arrancar. Es cuándo arrancas y a qué velocidad arrancas y qué rampa de aceleración debes de tener. Entonces el variador es una parte muy importante y esencial para poder tener un ahorro y un control eficiente, porque hay muchos tipos de máquinas donde nosotros necesitamos controlar la velocidad del motor. No podemos tener un motor operando a plena carga o un motor operando a 60 Hz. Nosotros debemos de poder controlar a qué frecuencia queremos que ese motor opere, ¿sí? Vamos a ver esta otra máquina. Y esto que estamos viendo, y más adelante igual lo va a explicar Said, pero este es el diseño que nosotros hacemos, o sea que ustedes como ingenieros van a tener que hacer y dibujar, porque así es como se visualiza un BMS, que más adelante se va a explicar. Entonces, a través de esta animación yo voy a poder ver el estado de la máquina, inclusive las condiciones del cuarto, ¿sí? Esta maquinita pertenece a un cuarto limpio donde tenemos que tener control de humedad, temperatura, presión y partículas. Entonces, lo primero que a mí me interesa saber es la temperatura a la cual me está retornando el aire. Bueno, si lo empezamos a analizar de aquí para allá, lo primero que tengo aquí es temperatura de retorno. ¿A qué temperatura me retorna el aire de mi cuarto limpio, de la zona? ¿Qué porcentaje de aire de retorno estoy regresando aquí? ¿Cómo? Pues a través del damper. Entonces el damper, el actuador, va a abrir estas rejillas o las dos para controlarnos la presión del cuarto. Y en ocasiones utilizamos estos actuadores para meter aire exterior que cuenta con las condiciones que nosotros necesitamos, como que la temperatura. Oye, ¿sabes que tenemos una temperatura exterior que nos va a ayudar a reducir la carga de trabajo del serpentín? Necesitamos un sensor de aire exterior, de temperatura y humedad exterior, que le va a avisar al controlador y le va a decir: oye, en la parte de afuera tienes el aire en las condiciones a la temperatura a la que tienes el serpentín. ¿Qué te parece si en vez de usar el serpentín metemos el aire que ya está frío y dejamos de usar el serpentín? Entonces la parte de automatización se va a encargar de generar ese ahorro, de identificar de manera automática cuándo debe de operar un damper, cuándo necesitamos dejar de operar un compresor, un chiller, para lograr ese ahorro. Entonces ya vimos que como algo tan sencillo ya está haciendo la automatización, no tuvo que ir el de mantenimiento a abrir el damper mecánico
y decir, ¿cuánto está la temperatura? Se me hace que sí jala. Entonces, la parte de automatización es esencial, ¿sí? Es esencial para el ahorro y la eficiencia. Después de eso, en este punto, estamos analizando la entrada del aire, la temperatura a la que entra el aire exterior, junto con la temperatura que retorna. Y aquí tenemos un aire de mezcla. Estamos revisando, ¿sabes qué? Afuera la teníamos, no sé, a 45 y acá me retornó a 41. Bueno, así tengo tanta temperatura de mezcla. Y después de eso la filtramos el aire, ¿sí? En esta parte filtramos el aire. Y después pasamos por un filtro que todavía es de mejor calidad y va a filtrar mejor el aire. Es otro tipo de filtro que nos va a ayudar a que en este punto tengamos aire mezclado del exterior, del retorno y limpio. Y después, cruzando el serpentín, en este punto tenemos aire frío, porque el serpentín no enfrió y lo secó, ¿sí? Entonces aquí tenemos en este punto aire frío y seco, ¿sí? Entonces, en esta pequeña sección, nosotros ya tenemos bastantes elementos de automatización, bastantes. Sensores de temperatura, switches de los filtros, actuador para la entrada del agua helada en el serpentín, o la válvula del serpentín si venimos también por refrigerante, los actuadores y nada más. Y de este lado ya tenemos el ventilador. Este ventilador no nada más es un motorcito. Lo que está arrancando este ventilador es un variador de frecuencia. Y ese variador de frecuencia es controlado por un PLC que le dice arranca, para, y si fallaste me das una información. En estos motores también es muy importante medir la corriente, ¿sí? Los variadores no solamente, ¿cómo funciona un variador de frecuencia? De manera muy rápida. Este variador también tiene un controlador, un PLC interno, muy básico, no configurable pero no programable. Bueno, hoy en día ya hay muchos que permiten hacer bloques Payday para que tú puedas asignarle una lógica, pero normalmente la lógica se la cargas al controlador y él obedece al controlador. Entonces, este variador de frecuencia recibe las señales de voltaje del controlador, recibe la modulación, que es la velocidad a la que queremos que trabaje, y recibe la señal de arranque y paro. Y aparte, él me puede entregar un estatus: estoy encendido, estoy apagado, normalmente. Pero también puede contar con un protocolo. Más adelante vamos a hablar de protocolos. Este variador de frecuencia puede contar con un protocolo de comunicación donde me puede entregar demasiada información: corriente, frecuencia, potencia de trabajo, sentido del giro. Puede entregarme mucha información utilizando los protocolos de comunicación. Y ahorita el ingeniero Said va a brincar a ese tema de protocolos, que es sumamente importante. A mí me encantan los controladores de HVAC, porque algo que tienen casi todos por default, a comparación de un PLC, es que todos tienen protocolos de comunicación. Un protocolo de comunicación te va a permitir llevarte toda la información de lo que está haciendo, absolutamente todo, ¿sí? Muy importante. En los motores es muy importante colocarle un transductor de corriente, saber cuánta corriente está consumiendo un motor. Es muy importante en un equipo de aire acondicionado. Aparte de que te va a servir como estatus, no solamente para un ventilador, también para un compresor. Para equipos es todavía mejor para compresores, porque vamos a saber la corriente instantánea que está consumiendo. Y nosotros podemos generar una alarma para identificar cuando la corriente es mayor a su corriente habitual o nominal. El controlador va a poder mandar una alarma y decirnos: el equipo compresor o el equipo ventilador está consumiendo más corriente de lo habitual. Y eso nos ayuda a, ¿sabes qué? Ya requiere mantenimiento. Oye, ¿sabes qué? No es el motor tal cual, es el aspa que ya requiere engrasado y está generando mucha tensión sobre el motor. Oye, ¿sabes qué? La banda se trozó
y la corriente que estamos midiendo es 0. Al saber que la corriente es 0 y que la banda se trozó, el controlador inmediatamente debe de mandar a parar toda la máquina, porque si este serpentín trabaja con compresores, a la hora que esta banda se rompa, ya no voy a tener flujo de aire. Si yo no tengo flujo de aire por aquí ni por acá, este serpentín se va a congelar, ¿sí? Y si se congela, me va a generar un problema en los compresores. Y yo lo que quiero es que ninguno de los elementos de la máquina se dañe. Entonces, necesitamos, y aquí es donde trabajan en conjunto. Y después de eso, acá ponemos el ejemplo, oye, que se me mandó una alarma, el sensor de baja temperatura. Ah, ¿por qué pasó? Pues es que resulta que el problema fue que se trozó una banda. Se trozó una banda, la corriente fue 0, y si yo no, en mi lógica y en el diseño de la máquina, yo no le dije al controlador que si la corriente del motor era 0, mandar a apagar la máquina, voy a generar un problema. Voy a dañar compresores, voy a generar muchos problemas. ¿Por qué? Porque como ingeniero no se me ocurrió de diseñar una lógica que proteja a los equipos. Ahora, esto del lado del serpentín, pero si estamos hablando de la calefacción, ¿qué va a suceder? Que la calefacción va a tronar o me va a llegar a dañar las paredes de la máquina, ¿sí? Por no tener flujo de aire en esta sección, mi resistencia eléctrica, si yo no la detengo, va a generarse un daño, ¿sí? Así como a mi resistencia eléctrica sería muy importante colocarle un transductor de corriente, donde yo pueda saber que la resistencia está teniendo mayor consumo de lo habitual. Y cuando eso suceda, la lógica que yo desarrollé en mi programa debe de tener compresores, debe de tener resistencias y debe de tener toda la operación completa de la máquina. Y si tengo otra máquina de backup, ese controlador, a la hora que detectó que la máquina no está operando y mi sistema es esencial, yo necesito mandar a encender la máquina de backup. Todo eso debe de poder hacer un controlador. Y va a depender mucho del tipo y el tamaño de la máquina, el controlador que yo como ingeniero debo de seleccionar. Si es una máquina pequeña y muy básica, necesito un controlador pequeño. Pero si la máquina es muy compleja y va a requerir mucha cantidad y variedad de sensores, necesito un controlador más grande. Este tipo de controladores tienen una ventaja. Aparte de que tienen módulos de entradas y salidas, también tiene salidas que se pueden configurar para que sean entradas. Entonces es muy importante que como ingenieros nos apasionemos por el tipo de control más que por la marca. Esa es una recomendación que les puedo dar. Busquen y apasionense de controles que tengan buena ingeniería, buen diseño. Eso debe ser algo muy importante. Que yo sepa elegir un controlador que me va a dar las características, la condición para lo que yo necesito. Y ese es un problema muy común en el HVAC. Mala selección de controladores, porque los ingenieros que especifican no o solamente son especialistas en controles. En HVAC no podrían ser, si son especialistas en HVAC difícilmente son en controles, pero como ingenieros debemos de conocer las dos partes, ¿sí? Si yo solamente sé controles, hay una posibilidad muy alta de que yo seleccione un controlador mal, porque no conozco la máquina, porque no sé qué tanto instrumento le tengo que poner, porque no sabía que el variador de frecuencia me ocupaba 3 entradas analógicas y una salida digital, y ya estoy emproblemado porque seleccioné un mal controlador, ya no me da la capacidad, ya no me da el presupuesto para agregar un módulo. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Que empezamos a dejar de colocarle los sensores necesarios a la máquina. ¿Y eso qué va a provocar? Que si yo le quité un sensor que necesitaba
porque seleccioné mal un controlador y era el sensor de baja temperatura o protección de las resistencias. El día que ocurra un problema, la máquina se va a dañar, ¿sí? Y yo voy a echar a perder un proyecto de un fabricante que hizo una máquina muy buena, que costó muchísimos dólares, por un controlador que costó $500, que seleccioné mal. Entonces es muy importante que conozcamos perfectamente el controlador, que nos apasionemos por la ingeniería de los controladores y que entendamos perfectamente el funcionamiento de las máquinas. No se vale decir yo soy el mejor en control y hago código y lógicas y pere en cascada, y cuando la máquina que vas a automatizar no la conoces. Entonces, como ingenieros debemos de saber las dos cosas: conocer nuestra máquina mecánicamente y conocer también el control. Este es otro tipo de sistemas de HVAC. Miren, estas máquinas que estamos viendo aquí pueden trabajar con equipos de expansión directa, una máquina condensadora afuera que va a estar inyectando gas, pero también pueden meter en estas secciones de aquí, puede entrar agua helada, ¿sí? Entonces se vuelve toda una red donde estos equipos, no solamente es el evaporador, no es nada más esta sección, resulta que hay una máquina que suministra agua helada a él y a 50 más, ¿sí? Entonces, un equipo de estos, este es un equipo chiller, enfriado por aire, que lo que hace es suministrar agua. ¿A dónde y a quién? Bueno, va a depender de qué tipo de edificio es, el tamaño del edificio, para ver qué tipo y qué cantidad de máquinas fueron seleccionadas. Pero ya se vuelve un sistema donde tengo un chiller de una capacidad y un chiller de una capacidad menor, y tengo bombeo, tengo un tanque de expansión y necesito bombearle agua helada. Necesito bombearle agua helada ¿a qué máquinas? Pues puede ser a esta máquina, puede ser a la máquina anterior, a esta y a esta, pueden ser 5, 10, 6 máquinas o una máquina, ¿sí? Entonces es un sistema más complejo. Entonces este sistema ya no me está llevando a solamente ocupar un controlador básico. A lo mejor la primera máquina, fíjense, la primera máquina ocupaba un controlador muy pequeño, este modelo, ¿sí? Este modelo ocupó. Pero yo tengo un edificio donde tengo esta para la cocina y esta la tengo para el cuarto limpio, esta la tengo para un cuarto con un ISO muy específico. Ya llevo 3 máquinas y esto lo tengo para alimentarle y darle agua helada a esas máquinas. Y ya llevo 1, 2, 3, 4, 5 controles que todos son diferentes. Todos llevan diferentes sensores, todos llevan diferentes transductores. Y este sistema, esta plantita generadora de agua helada, lleva otro tipo de controles, porque ya tengo, miren, tengo 1, 2, 3 variadores de frecuencia, 4 variadores de frecuencia. Tengo 2 chillers. Estos chillers yo los puedo controlar. A estos chillers muchas veces el fabricante les pone sus propios controles y lo que haces tú es sacarles de información a través de los protocolos, y muchas veces necesitas tú colocarle un controlador general para la planta de agua helada y mandarle las señales a la bomba 1, a la bomba 2, a la bomba 3, tener sensores de temperatura, un transductor de presión. A ver, ¿cuántas bombas necesito que ahorita estén encendidas? Una. Y la segunda, si yo no logro tener la presión en mis máquinas, va a arrancar la segunda bomba. Oye, falló la bomba 1 porque un sello mecánico no está funcionando bien, se elevó la corriente, se alarmó el variador de frecuencia, pero como yo tengo un PLC que realiza toda la secuencia de la planta de agua helada, detectó la alarma de la bomba 1 y mandó a arrancar la bomba 3 como backup. Este tipo de sistemas son los que tenemos que diseñar. Una lógica donde yo decido quién arranca, cuándo debe de arrancar y por qué debe de arrancar, ¿sí?
Resulta, por ejemplo, aquí estamos viendo un medidor de flujo y un medidor de flujo. Tienes medidor de flujo, sensores de presión. Resulta que el sensor de temperatura le está avisando que en temporada de la canícula este chiller no puede darnos la capacidad de enfriamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? El sistema de control apaga el primer chiller, manda a encender el segundo chiller. Este chiller es más grande y ya logra abatir la carga, ¿sí? Y logra que a nuestras máquinas, en la entrada del agua les esté llegando la temperatura que nosotros necesitamos para que podamos enfriar el lugar. Y resulta que el día que hace más calor, trabajan los dos. Y el sistema de control, a través del sensor de temperatura, le está diciendo al segundo chiller cuándo debe de arrancar. Pues resulta que de 1 de la tarde a 5 de la tarde trabajan los dos chillers. Después, de manera automática, no tiene que ir el de mantenimiento y encender un chiller, luego apagarle. Y oye, es que no, está bien caliente la cocina y el ISO se me está alarmando. No, el sistema, y ve y prende tú el chiller y ya andan los de mantenimiento vueltos locos porque no saben, no tienen un sistema, mejor dicho, no saben, como no tienen un sistema de automatización, pues no pueden ver la temperatura aquí, no pueden ver la temperatura acá, o resulta que tienen un manómetro aquí y cuando ya les dio calor allá, ya colocó aquí su escalera y se subió a verlo y dijo, espérame, aquí cambiar el chiller, méteme el otro chiller. Y ya pasó 1 hora y él hizo 7, se elevó la temperatura y se elevó la humedad y ya se perdió la producción, ¿sí? Entonces, la mayoría de plantas que tienen cuartos limpios y cuartos de fabricación, es súper costeable tener todo automatizado. Te vas a ahorrar una cantidad enorme de problemas. Por ejemplo, este es un sistemita de monitoreo. Tenemos un chiller, normalmente así visualmente es como estamos viendo nuestros chillers. Podemos ver la información de las bombas, de la torre, saber a qué frecuencia están operando. Este es otro sistemita de chillers, ¿sí? Donde nosotros debemos de realizar las secuencias de operación, ¿sí? Les mencionaba, igual ahorita Said va a hacer mención sobre esta parte del código, de la importancia de hacer un código bien hecho, donde todo nuestro proyecto se puede ir a la basura porque simplemente en uno de los bloques no le asigné el tiempo adecuado a un timer, o a un contador, o a un payday. Entonces, igual ahorita el Inge va a tocar un poquito más ese punto y tocando el tema de por qué es importante la automatización, pues la mencionábamos ahorita, por el simple punto de ahorrar energía. Necesitamos ahorrar energía. Como humanos va a ser muy difícil en este tipo de equipos, en diversidad de equipos de maquinaria, nosotros poder tener un control eficiente, total y productivo. Un sistema de automatización puede tener ¿qué cosas? Primera, operación eficiente, ¿sí? Es un punto muy, muy importante. No va a depender que si el técnico salió a las 6 y se esperó hasta que se le hizo tarde al del siguiente turno y perdieron media hora durante 365 días unos chillers de este tamaño que consumen una cantidad de energía terrible, ¿sí? Media hora que esté encendido un chiller, 2 chillers, 5 chillers, el consumo eléctrico es elevadísimo. Ahí es donde es totalmente rentable tener un sistema de automatización. Media hora, 365 días es significativo en sistemas de aire acondicionado. Y ustedes lo saben, llega por ahí de julio el recibo de CFE, ¿y a quién le viene la regañada? ¿Por qué no apagaste el clima cuando te fuiste a la escuela? ¿Por qué lo dejaron encendido? Los equipos de aire acondicionado son los que tienen mayor consumo, ¿sí? Y son los que más necesitan de automatización eficiente. Aquí en México lo necesitamos. Fácil manejo, ¿sí? Ahorita el ingeniero va a mencionar el tema del manejo que se vuelve tan sencillo en un sistema BMS, ¿sí? Es tan sencillo.
Ahorro energético, ya lo mencionamos, operación por horarios, donde los equipos apaguen y enciendan de manera automática, apaguen y enciendan por demanda, por presión, por el tipo de instrumento que le coloquemos. Y aquí viene una parte muy importante, la predicción, ¿sí? Resulta que yo ya sabía en el sistema, o no sabía, que la corriente del compresor se me había estado elevando. Y tiene un mes y yo estoy revisando en los históricos, porque estos sistemas permiten graficar el comportamiento de corrientes, de temperaturas, de presiones. Entonces, si yo tengo un sistema BMS, voy a poder detectar que durante un mes el compresor del chiller tuvo una corriente 2.5, un 25%, un porcentaje más alto de su corriente nominal o su trabajo, o su corriente de trabajo normal. Entonces, esta parte de la predicción nos va a ayudar a poder tener una protección sobre los equipos, a que nos genere una alarma, a que nos avise cuándo necesitamos atender y dar el mantenimiento mecánico a nuestros equipos. Entonces, el tema de, bueno, vamos a tener igual, volviendo a la automatización, 4 puntos que son importantes, que nos da un sistema de automatización y BMS, que ahorita vamos a explicar un poquito más, es la inteligencia, ¿sí? Ya hoy en día los controladores tienen una capacidad de inteligencia, almacenamiento, operación, precisión, que nosotros le queramos dar, ¿sí? Entonces, ese es un beneficio muy importante. La precisión, que es lo que mencionaba, la operación y monitoreo, es tan sencillo operar, tan sencillo arrancar, ni siquiera tienes que estar tú. Toda esa operación la siguen haciendo los mismos controles. Bueno, realmente hasta aquí es el tema que traigo yo referente a HVAC, y ahorita nos va a explicar el ingeniero Said un poquito más en cómo vamos a llevar estos controladores básicos a un sistema más especializado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Aburridos? ¿Cansados? ¿Largo día de escuela? Bueno, mi nombre es Said Márquez, yo soy ingeniero en control y automatización, y antes de continuar con esta parte de controladores y protocolos de comunicación, me gustaría que me ayudaran alzando la mano. ¿Quién de ustedes conoce a la empresa ABB? Ok, muy bien. Así rapidísimo, ¿alguna solución, algún equipo, algún producto que sea por el cual nos conocen? ¿No se amontonen? ¿Sí? Donde trabajo, compraron recientemente un brazo robótico. Un brazo robótico, perfecto. ¿Quién más? ¿Sí? Yo dentro de un modelo chino. Ok, perfecto. Equipo de HVAC. ¿Quién más? Equipos de HVAC, igual variadores de frecuencia y sensores. Variadores, sensores, perfecto. Ok, bueno, rapidísimo. ABB es una empresa que tiene su origen en Suecia y Suecia y Suecia, perdón, siempre me confundo con esos dos. Tenemos más de 30 años en el mercado y realmente cubrimos una amplia gama de productos, de soluciones. De hecho, la empresa es tan grande que tenemos 4 divisiones principales. Una de ellas es la parte de electrificación, donde se encuentran todos estos equipos de control, automatización, distribución de energía en media, baja tensión. Tenemos otro apartado donde se encuentra Process Automation, todo lo que ya presentó el Inge Manuel, medidores de flujo, temperatura, presión diferencial, incluso algunas variables analíticas como oxígeno disuelto en algún líquido. Todo ese tipo de equipos de instrumentación, más enfocado a lo industrial, está en esa división de Process Automation. Tenemos otra división que es la de Motion. En Motion tenemos justamente lo que comentaban, variadores de frecuencia, motores, soft starters, y tenemos la última que es la de Robotics, que es donde se encuentran principalmente manipuladores industriales o brazos robóticos. Entonces, como ven, ABB es un monstruo de empresa, y realmente lo que les estamos mostrando aquí es un pedacito de todo lo que podemos abarcar con las soluciones de ABB. Y bueno,
continuando con esto, no sé si conocían la pirámide de la automatización. ¿Alguien? ¿Es familiar? ¿O los que estuvieron en la sesión anterior? Ándale, ¿no que no? Muy bien. Para los que se están incorporando apenas, es algo muy parecido a la pirámide de Maslow, es decir, son las distintas necesidades que tiene el ser humano para llegar a la plenitud. Lo mismo pasa con la automatización. Digamos que en la base de la pirámide, lo primeritito que necesitamos para automatizar un proceso, un sistema, es lo que ya nos comentaba el ingeniero Emanuel, toda la parte de sensores actuadores y básicamente todo el hardware, todas las piezas que nosotros podemos manipular e instalar en los diferentes equipos que ya nos presentó. Luego viene la parte de los controladores, que justamente son los encargados de recopilar toda la información que nos entregan los sensores y los actuadores, y en estos controladores nosotros podemos programar las secuencias de operaciones, las lógicas de funcionamiento para llevar a buen término todo el proyecto. Y digamos, en la parte más alta, ya que tenemos todo esto perfectamente cubierto, vamos a encargarnos de la parte de supervisión, monitoreo y control de todos los sistemas que nosotros estamos proponiendo. Muy importante, esta pirámide no solamente aplica para proyectos de HVAC, básicamente aplica para cualquier tipo de proyecto que ustedes vayan a automatizar. Un proyecto, por ejemplo, en una planta de petroquímica, también están toda la parte de sensores, hay actuadores, tenemos controladores, tenemos sistemas SCADA que supervisan y controlan todo lo que está dependiendo de ese sistema. Entonces, aplicaciones hay un montón, pero básicamente todo tipo de sistema que nosotros vayamos a programar tiene que cumplir con esta pirámide de la automatización. ¿De acuerdo? Y bueno, específicamente estos son los controles, para que los conozcan físicamente, con los que nosotros vamos a empezar a recopilar toda la información que nos están entregando los equipos de campo. ¿Por qué se llaman de campo? Porque propiamente están instalados físicamente en el lugar donde están los chillers, donde están las torres, toda la parte mecánica que ya vimos, ahí van a estar instalados estos controladores. Y deben de cumplir con una serie de características muy específicas para poder ponerlos en un sistema de control. La primera es la compatibilidad con distintos tipos de sensores y actuadores. Ya nos había presentado también el ingeniero Emanuel diferentes tipos de sensores, de temperatura, de humedad, de presión diferencial, de corriente. Entonces, un controlador para la aplicación que nosotros tengamos debe de ser compatible con esos distintos tipos de señales tanto de entrada como de salida, tanto analógicas como digitales. No sé si en sus prácticas, en sus clases ya han tocado el tema de señales de entrada, salidas analógicas digitales. ¿Sí? Más o menos. Bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en ellas. Lo siguiente es la capacidad de programación. De nada me sirve poder conectarme a esos sensores, esos actuadores, si yo no puedo hacer nada con esa información que estoy recopilando del sistema. Como ya nos mostraba también el ingeniero, nosotros tenemos que conocer perfectamente los equipos mecánicos y las capacidades del controlador para poder en conjunto automatizar el proceso. ¿De acuerdo? Entonces también necesitamos conocer cuáles son las capacidades que tiene cada controlador que vamos a utilizar. Y también, muy importante, yo diría lo más importante de estos sistemas de control, es la integración con otros sistemas. ¿Vale? No solo sistemas de HVAC, sino también sistemas, por ejemplo, de gestión de energía, sistemas de control de iluminación, controles de acceso, todo lo que esté siendo parte de nuestro edificio debe ser totalmente integrable con estos controladores. ¿De acuerdo? Esta es una representación no tan bonita como la que habíamos visto previamente, pero es básicamente para que nos demos una idea de cómo podemos llevar toda esa instrumentación a estos controladores. Esta es una representación simplificada de una unidad manejadora de aire. ¿De acuerdo? Ya nos explicaba el ingeniero que tenemos una parte donde tomamos aire del exterior
Tenemos una serie de etapas en la que vamos a filtrar partículas, suciedad que provengan del exterior, una etapa de enfriamiento o de calefacción, según lo que vamos a requerir en las diferentes estancias de nuestro proyecto. Tenemos la parte del ventilador, que también está siendo controlada por un variador de frecuencia. Tenemos en esta parte, por ejemplo, pueden ser unidades fan and coil, pueden ser cajas VAB que permiten el ingreso de este aire ya tratado a todos estos espacios según la demanda de cada uno de los termostatos o sensores de zona que están en las diferentes estancias. Tenemos los ductos que toman ese aire, digamos, usado, entre comillas. Otro ventilador que nos ayuda a llevarlo ya sea hacia el exterior o en caso de que también ese aire, por ejemplo, ya tenga cierto tratamiento de temperatura, condiciones de humedad, lo podemos llevar de nuevo a la entrada justamente para mezclarlo, combinarlo y tener también ahorros de energía en cuanto a la calefacción o al enfriamiento. También para eso me sirve la recirculación del aire. Entonces, como vemos, todos los instrumentos, todos los sensores que ya nos presentó el ingeniero, los tenemos aquí y los vamos a poder llevar a estos controladores que tenemos de este lado. ¿Vale? Son controladores como estos. Les voy a ir pasando para que puedan tocarlos, que vivan la experiencia completa. Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos definidas todas las variables, todos los sensores, toda la parte de instrumentación que necesito para esta unidad manejadora de aire, necesito crear una tablita como esta, ¿sale? Esta es una tablita de señales de entradas y de salidas. Aquí podemos ver los diferentes elementos que ya nos comentaba el ingeniero. Por ejemplo, el estado del filtro. En este caso solamente podemos ver, o solo nos interesaría saber, por ejemplo, si el filtro está limpio o está sucio. ¿Sale? Solamente puede tener esos dos estados. Entonces, como solamente tiene dos estados, yo voy a necesitar que esa señal sea de tipo digital. ¿Vale? Porque solamente tiene dos estados, prendido, apagado, 0 o 100%, todo o nada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el estado del ventilador también sería una señal de entrada, es decir, es un feedback que está entrando al controlador y me está indicando si el ventilador está encendido o si está apagado. ¿De acuerdo? Por eso también es una entrada digital. Puedo tener, por ejemplo, la temperatura de inyección. En este caso ya estamos hablando de una señal de entrada, pero ya no es de tipo digital, es de tipo analógico. Porque cuando hablamos de temperatura, por ejemplo, no hablamos de hay o no hay temperatura. Estamos hablando de, por ejemplo, la temperatura es de 17 grados centígrados, es de 20 grados, 40, 45 grados, un montón de chela y no sé. Número bueno. Sino que tenemos una variable que puede encontrarse en múltiples estados, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de variables se conocen como analógicas. Y así tenemos un montón de señales, estados de las bobinas de enfriamiento, temperatura del espacio, en fin, toda la parte de señales que nos está proporcionando los sensores, lo vamos a clasificar de acuerdo al tipo de señal que es, si es una entrada, es una salida, es digital o es analógica. Una vez hecho el análisis de estas señales, nosotros vamos a simplificar todavía más para resumir cuántas y de qué tipo son las que necesita este proceso en particular. Aquí, por ejemplo, tenemos un total de 11 señales. Con 11 señales podemos automatizar una unidad manejadora de aire y también me permite definir cuáles son las entradas y salidas que necesita mi controlador para lograr ese propósito. Es aquí cuando también entra lo que nos comentaba el ingeniero, los manuales, toda la información técnica, hojas de datos, se vuelven nuestros mejores aliados al momento de hacer la correcta selección de un equipo, de un controlador. Por ejemplo, en este caso tenemos tres modelos diferentes de controladores, similares al que les pasé. Por ejemplo, este de aquí, que digamos sería el modelo más avanzado, es un controlador principal, y ese me puede servir como supervisor de un proceso muy complejo. Vemos que me indica que tiene 0 entradas y 0 salidas. ¿Vale? Como les comentaba, la función de este equipo no es tanto la gestión de las entradas y las salidas para un proceso en particular,
sino más bien ser el supervisor de diferentes subcontroladores, si lo quieren ver así, que se van a encargar de diferentes partes o diferentes subsistemas que forman parte del sistema general. Entonces, para esta aplicación, este quedaría descartado. Me puedo ir a las siguientes variantes, que por ejemplo en este caso lo que cambia es que el modelo que tiene aquí la H tiene unos selectorcitos, no sé dónde quedó, aquí abajo pueden ver la diferencia. Este por ejemplo sería uno que no tiene H, no tiene controles de forma manual, y el que tiene la H tiene esta serie de selectores en las que yo puedo hacer ajustes de forma manual, digamos haciendo una sobreescritura de lo que está configurado en el programa de automatización. Fuera de eso, ambos modelos cuentan con 8 terminales que se conocen como Uniputs, en el caso de los controladores de ABB, y también contamos con 8 Universal Inputs. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de entrada y por qué no dicen entradas analógicas, salidas digitales, etcétera? Bueno, pues resulta que estas Uniputs son una patente de ABB en la que nosotros podemos configurar cada una de las terminales, cada una de estas 8 terminales como entrada, como salida, y puede ser tanto digital como analógica. Eso nosotros lo definimos desde el software. Cuando nosotros estamos programando cada uno de los controladores, podemos definir la terminal número 1 va a actuar como una entrada de tipo digital. Si posteriormente cambia el diseño, yo puedo reescribir esa entrada con una salida analógica, por ejemplo. Tiene esa flexibilidad el tema de las inputs. Y en el caso de las Universal Inputs, aquí solamente estamos hablando de entradas, pero al ser de tipo universal, yo las puedo también configurar desde el software como de tipo digital o de tipo analógico. Esto nos permite tener un sistema muy flexible. En la sesión anterior les comentaba que me tocó hacer, digamos, una propuesta con estos equipos y estábamos compitiendo con otro fabricante y ese fabricante estaba ofreciendo PLCs de propósito general. Con esa solución de PLCs, el integrador, digamos, que estaba haciendo la propuesta, tenía un controlador principal y tenía 4 módulos de expansión, ¿vale? Porque tanto el PLC como los módulos de expansión tenían una cantidad ya definida de entradas y salidas digitales y analógicas, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer la propuesta con los controladores de ABB, redujimos a la mitad la cantidad de módulos de expansión necesarios para esa aplicación. Entonces podemos ahorrar también espacio en el tablero, elegir un tablero más pequeño, hacer más eficiente la solución, y todo por la flexibilidad de estas terminales que se conocen como Uniputs. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé con qué tipo de variables puedo trabajar con esas Uniputs? Ya también nos adelantaba el ingeniero que podemos tener señales de tipo analógica, pero que estén representadas por un voltaje, por ejemplo, de 0 a 10 volts. No sé si han trabajado con este tipo de señales, 0 a 10 volts. ¿No? Más o menos. Bueno. Nosotros podemos interpretar, digamos, el funcionamiento de un equipo mediante la señal que nosotros estamos recibiendo. Por ejemplo, si yo tengo un voltaje de 0 volts como mi señal de entrada, es un indicio de que el equipo está apagado, por ejemplo. Si tengo una señal de 5 volts, puede ser que el equipo esté trabajando al 50% de su capacidad. Por ejemplo, un motor que está trabajando al 50% de su velocidad máxima, o un sistema de iluminación que está atenuado al 50%. Y si tengo los 10 volts, quiere decir que está trabajando a la capacidad máxima que permite ese dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de señales también son compatibles con las Uniputs. Puedo trabajar con señales de resistencia, por ejemplo, sensores de temperatura. No sé si conocen las ondas PT100, PT1000, ¿les suenan? ¿Les son familiares? ¿No? Bueno, son unas varillas, vamos a pensarlo así, las que nos mostraba el ingeniero en sus slides, que se meten o se introducen en el ducto, y al estar en contacto con el aire o con el líquido, podemos representar esa temperatura como un valor de resistencia. Y también es proporcional en este rango, es proporcional a la temperatura que yo estoy midiendo.
Entonces también si estoy trabajando con sensores de temperatura que trabajan con resistencia, puedo asociarlos con estos controladores. Puedo trabajar con temperatura, con valores de corriente, por ejemplo para la posición de algunas electroválvulas que no solamente abren o cierran, sino que tengo que regularlas, su apertura, por ejemplo un 10%, 20%, 100%. Puedo trabajar también con valores de corriente. Por ejemplo, el estado del ventilador, si está encendido, si está apagado, lo puedo ver representado como una señal digital a través de un contacto seco. No sé si han escuchado de los contactos secos. ¿Nadie? ¿Han trabajado con relevadores? ¿Sí? Ok. Bueno, ven que los relevadores tienen la bobina. Cuando ustedes energizan la bobina, los contactos cambian de estado, ¿no? Abren o cierran dependiendo del estado que tenga originalmente el contacto. Esos contactos, ese movimiento de apertura y cierre, es lo que se conoce como un contacto seco. Y se llama seco porque no tiene voltaje. ¿Vale? Si ustedes ponen un multímetro y miden tensión, pues se van a dar cuenta que no hay nada ahí. ¿Vale? Por eso se llama contacto seco. Lo único que estamos viendo es que cambia el estado de apertura a cierre. Podemos trabajar con ese tipo de señales, o también puede ser que estemos trabajando con algún tipo de sensor que me esté entregando un voltaje o una corriente. Eso se llama contactos húmedos. También, si tenemos este tipo de sensores, podemos trabajar con ellos sin ningún problema. Y también podemos trabajar con conteo de pulsos. ¿Para qué se imaginan que nos sirve este conteo de pulsos? ¿Bien? Sería para medir el tiempo, ¿no? Puede ser para medir el tiempo. Ajá. Como uso para un contador. Un contador. Perfecto. Más o menos tienen la idea. Anteriormente, en una etapa cuando no existían o no estaban tan difundidos todavía los protocolos de comunicación, existían medidores, por ejemplo, de electricidad, medidores de gas, de agua, de vapor, de diferentes tipos, que no me estaban enviando ninguna de estas señales que ya vimos, sino que generaban un tren de pulsos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la cantidad de pulsos por minuto o por segundo que nos estuviera enviando ese sensor o ese medidor, nosotros lo podíamos interpretar como el gasto o el flujo de agua, de gas o el consumo en kilowatts horas de electricidad. Entonces, si en una planta tenemos este tipo de medidores ya un tanto viejitos, incluso esos los podemos meter a un sistema de control a través de estos equipos. Y también, bueno, podemos trabajar con señales de salida, tanto digitales como analógicas, y en el caso de las digitales también puede ser un contacto húmedo, siempre que estamos trabajando en un rango de 0 a 10 volts, o si necesitamos un voltaje superior, o realizar la conmutación de un contactor, de un relevador o de algún equipo de este estilo. Tenemos también salidas a relevador, que como ya lo mencionamos son contactos secos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos esos datos, y ya elegimos nuestro controlador, nos vamos a ir a nuestro entorno de desarrollo. Esta es una captura de pantalla del software de configuración. En el caso de ABB se llama CX Pro. Y la programación, como vemos aquí, es mediante bloques. ¿De acuerdo? Todas las señales que ya vimos. Aquí tenemos, por ejemplo, una entrada analógica que me está representando la temperatura del espacio, por ejemplo, de esta sala de conferencias. En este otro bloque, por ejemplo, yo tengo mi set point de tipo analógico que me representa el set point de temperatura al que tiene que estar esta zona. ¿De acuerdo? Tengo, por ejemplo, el bloque que corresponde al PID. ¿De acuerdo? Y aquí nosotros podemos ingresar las señales del set point, puedo modular la ganancia, puedo establecer las constantes de integración derivativas, puedo trabajar también con la banda muerta. Todo lo que ustedes ven en la teoría para sintonizar un PID también lo podemos hacer fácilmente mediante este bloque. Entonces, lo que les cuentan sus profesores sí se usa, no crean que son clases de relleno. ¿De acuerdo? Con algunas tal vez. También podemos trabajar, por ejemplo, con alarmas. ¿De acuerdo? El Inge también nos comentaba que si no consideramos, por ejemplo, los sistemas de protección contra el congelamiento, pues podemos provocar un problema en todo el equipo. Aquí lo tenemos, ¿no? Podemos tener esta alarma
de que el equipo se está congelando, las resistencias, los intercambiadores de calor se están congelando, y verlo representado visualmente en el sistema. ¿De acuerdo? Podemos tener temporizadores, podemos tener diferentes funciones, on delay, off delay, podemos incluso activarlas mediante un disparador o un detonador. Todo lo que ustedes ven en sus clases, funciones on delay, off delay, escaleras, set points, PIDs, lo tienen ya representado en forma de bloques. Esto les simplifica mucho el tiempo de desarrollo. ¿De acuerdo? Incluso ustedes pueden tener algo como esto previamente hecho y empaquetarlo en un solo bloque. Entonces, de esta manera ustedes ya tienen toda esta lógica en un solo bloque y simplemente tienen que hacer la asignación de las terminales de entradas y asignar las salidas a donde corresponden. Es muy sencillo el desarrollo y también la modificación en caso de que así se requiera. Entonces, con eso en mente, por ejemplo, para esta aplicación con estas unidades manejadoras de aire, o también se conocen como AHU, eso son las siglas en inglés de Air Handling Unit o unidad manejadora de aire. Y por ejemplo, en este caso estamos trabajando con 3 de esas unidades manejadoras de aire que me están tratando el aire, lo están calentando, lo están enfriando, lo están secando, ¿de acuerdo? Pero eso no es todo. También necesitamos otros equipos específicos para cada zona. Por ejemplo, unidades fan and coil, o por ejemplo cajas VAD que nos controlan el ingreso de aire a las diferentes estancias. También cada una de estas subsistemas pueden tener su propio controlador, que pueden ser más chiquitos, pueden ser como este de aquí. La cantidad de entradas y de salidas también es más pequeña, pero para ciertos tipos de aplicaciones no se requiere demasiado. ¿De acuerdo? Entonces todo eso parte de la cantidad de entradas y salidas que requiera cada uno de los equipos que vamos a controlar. ¿De acuerdo? Si son observadores, van a ver que aquí también tenemos otros equipos. ¿De acuerdo? Aquí vemos algo que dice Modbus RTU, BACnet MSTP y BACnet IP. Esto de aquí ya son los protocolos de comunicación. Estos protocolos de comunicación me permiten interactuar con otro tipo de equipos, por ejemplo, medidores de energía, de gas, de agua. Puedo trabajar con variadores de frecuencia, ya no con una señal de 0 a 10 volts, sino con un protocolo de comunicación. ¿Alguien tiene una idea o sabe qué ventajas tiene trabajar con un protocolo de comunicación en comparación con una señal analógica? ¿Ideas? Ok. ¿Qué ventajas tiene trabajar con un protocolo de comunicación, por ejemplo, para controlar un variador de frecuencia, en vez de utilizar una señal, por ejemplo, de 0 a 10 volts? ¿Vale? ¿Se rinden? Adelante. Un mayor control sobre el programa y un orden más coherente. Ok, es parte de... ¿Hay más? ¿Sí? Precisión también. Todas esas ideas son correctas y lo podemos reducir básicamente o traducir o simplificar en un mejor conocimiento y control del estado y operación de estos equipos. ¿En qué sentido? Una señal de 0 a 10 volts, por ejemplo, el controlador puede emitir ese voltaje, por ejemplo, mandarle 7.5 volts al variador, pero yo no sé si el variador recibió esa señal, yo no sé si efectivamente reguló la velocidad del equipo, no sé, por ejemplo, si hay un bloqueo de la flecha. Todo eso, digamos, es ciego para el controlador porque simplemente está mandando una señal analógica, pero no tengo ningún tipo de respuesta. En el caso de los protocolos de comunicación, como ya lo comentaba también el Inge, podemos enviar esas señales de control y recibir la información que el microcontrolador que tienen adentro estos equipos me dé el estado de esos dispositivos que están siendo controlados. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, nos conviene trabajar en ciertas aplicaciones con protocolos de comunicación. No sé si ustedes han trabajado o conocen el protocolo Modbus. Levanten la mano. ¿Quién ubica Modbus? ¿Nadie? Bueno, por ahí hay uno.
BACnet. ¿A quién le suena BACnet? Ya, muy bien. Bueno, para los que no conocen ni el protocolo Modbus ni el protocolo BACnet, les comento que estos son estándares para la automatización de edificios. Todos son estándares que son abiertos, es decir, ninguna marca, ningún fabricante es dueño de estos protocolos, y eso implica que, por ejemplo, ABB pueda producir estos dispositivos, variadores de frecuencia, termostatos compatibles con este protocolo e integrarlos con equipos de otros fabricantes. Por ejemplo, si llegamos a un proyecto que ya está implementado con tecnología Modbus pero de un tercer fabricante, nosotros podemos agregar estos controladores y comunicarlos directamente sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma, básicamente. Tanto Modbus como BACnet comparten ciertas características, pero dependiendo de la aplicación será la selección del protocolo más adecuado. Por ejemplo, en el tema de arquitectura, es decir, cómo se comunican los diferentes componentes que forman parte de esta red Modbus. En Modbus se conoce como maestro esclavo. Por ejemplo, el controlador que les pasé puede actuar como un equipo maestro, es decir, el que está gestionando, que está enviando, que está recibiendo la información, y los esclavos pueden ser equipos como este, un analizador de red. Esos son medidores de energía que nos entregan todos los valores, por ejemplo, como tensión, corriente, factor de potencia, armónicos, sobretensiones, subtensiones. Todo el comportamiento de mi sistema eléctrico lo está leyendo este analizador, y mediante el protocolo el maestro le está preguntando cada cierto tiempo: oye, ¿qué valor de tensión tienes? ¿Cuál es la corriente? ¿Cómo va el factor de potencia? Y el esclavo simplemente le envía la información. ¿De acuerdo? En el caso de BACnet es algo muy similar, solo que aquí se conoce como cliente-servidor, ¿de acuerdo? Pero en este caso es algo muy similar. El servidor pregunta por la información y el cliente se le envía. En el caso de la interoperabilidad, ambos protocolos son altamente compatibles entre diferentes fabricantes. Ya lo comentábamos, siempre que hablen el mismo protocolo, que tenga un maestro y un esclavo que hable Modbus, o un cliente y un servidor que hable BACnet, aunque sean de diferente fabricante, yo los puedo comunicar sin ningún problema. También en cuanto al tipo de comunicación, ¿cómo se van a comunicar estos dos dispositivos? Principalmente tenemos dos medios físicos: la comunicación serial, principalmente Modbus RS485. Si son observadores, en el analizador que les estoy pasando van a encontrar un bloque de 3 terminales. Esas 3 terminales están marcadas con las letras A, B y C. Esos son los conectores que corresponden a la comunicación serial, y lo único que necesito para comunicarlos con un maestro es unirlos con un cable especial para el protocolo Modbus. ¿De acuerdo? Tenemos algo similar en BACnet. También en BACnet tenemos algo que se llama BACnet MSTP, y también su medio de transmisión de información es a través de RS485, es decir, un cable especial para BACnet que me permite comunicar estas terminales A y B entre los diferentes equipos. O también puedo tener una comunicación basada en IP. En el caso de Modbus se llama Modbus TCP/IP, y en el caso de BACnet es BACnet IP. Esto lo podemos ver porque hay controladores que también tienen estos conectores RJ45, y nosotros con estos equipos podemos definir también mediante software cómo se van a comportar. Es decir, podemos configurar que uno hable Modbus, que otro hable BACnet, que todos hablen BACnet, o que no hable ningún protocolo. También lo podemos definir mediante software. ¿De acuerdo? Ahora, aquí empiezan las diferencias. Por ejemplo, Modbus es más recomendable para sistemas sencillos y fáciles de implementar. Por ejemplo, un sistema de adquisición de datos de equipos de medición. ¿De acuerdo? Lo único que yo estoy haciendo es consultar cuál es el flujo de agua, cuál es el flujo de gas, cuál es la temperatura, cuál es el consumo de electricidad. No estamos haciendo una operación más compleja. Entonces, para ese tipo de proyectos nos conviene más irnos por una comunicación vía Modbus. Cuando estamos trabajando ya con funciones de automatización, como las secuencias de operación de los equipos que nos presentaba el ingeniero, los chillers, las sumas, cajas VAVs, es decir, equipos que tienen que estar recibiendo y enviando información
de forma muy rápida y constante, nos conviene más irnos por un protocolo BACnet. Bueno, está más pensado, o mejor diseñado para sistemas más grandes. Ahora, eso no quita que un sistema de automatización de HVAC esté implementado con Modbus. De hecho, existen. Podemos llegar a un sistema que ya está implementado desde hace años y nos vamos a encontrar con equipos que hablan Modbus, ¿de acuerdo? Pero que tengan esto en mente cuando ustedes estén diseñando sus sistemas, que elijan protocolo BACnet cuando tengamos un sistema más complejo. Y por último, el enfoque. ¿Hacia dónde va enfocado cada protocolo? En el caso de Modbus, está más pensado para la automatización industrial. Cuando ustedes lleguen a visitar alguna planta, sea del tipo que sea, pregunten qué protocolos hablan sus diferentes actuadores, sus controladores, sus medidores, y se van a dar cuenta que la mayoría habla Modbus. En el caso de BACnet, es un protocolo que está pensado para la automatización de edificios. Es decir, nosotros podemos controlar específicamente la parte de HVAC, la parte de iluminación o la parte de seguridad de ese proyecto. Y también es muy importante que conozcan no solo el funcionamiento de cada controlador, también necesitan estudiar mucho lo que es la topología. ¿Qué es la topología? Dependiendo del protocolo que ustedes estén utilizando, habrá ciertas restricciones en la forma en la que pueden conectar sus dispositivos. Esto de aquí es una representación de algo que me sucedió hace un tiempo. Uno de nuestros integradores que ve algo similar a Cylon, solo que en lugar de controlar HVAC hacemos el monitoreo de energía, me decía: oye, tengo un problema con mi controlador, tengo esta configuración, tengo esta arquitectura, tengo esta conexión de equipos, pero solamente estoy leyendo estos tres. Los otros 4 medidores de energía no me están comunicando, no estoy tomando ninguna señal de ellos. Entonces empiezan las preguntas, ¿no? Bueno, para una red implementada con Modbus RTU necesitamos tener resistencias de fin de línea. No sé si han trabajado con resistencias de final de línea o les suenan, ¿no? Okay. Hay algunos protocolos como Modbus RTU en los que tenemos que colocar unos resistores al principio y al final de la línea. Es decir, literalmente en las terminales A y B que les comentaba hace un momento, ahí colocamos una resistencia de 120 ohms, y en el último dispositivo de mi bus tengo que colocar otra resistencia de 120 ohms. Entonces la pregunta fue: ¿tienes tus resistencias de final de línea? Sí, tengo mis resistencias de final de línea. Ok, por ahí no va el problema. Vamos a ver, por ejemplo, el número de dispositivo que tiene cada medidor. No sé si lo sabían, pero cuando trabajamos con Modbus RTU tenemos que asignar un número de ID específico para cada dispositivo. Este puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Sí, cada uno de mis medidores tiene su propio ID y ninguno se repite. Ok, por ahí no va el problema. También otra cosa que podemos revisar es la integridad del lazo. Oye, ¿no tienes por ahí un cable roto, alguna terminal conectada al revés? Se da mucho, ¿no? Que conectan el B con el A y el A con el B. Tampoco, Inge. Ya revisamos si todos están A con A, B con B, C con C. Entonces ya se nos estaban acabando las opciones, ¿no? ¿Qué más podemos revisar de esta arquitectura? Le dije, bueno, ya en último de los casos, mándame el diseño, ¿no? La forma en la que tú lo estás conectando, tu arquitectura del sistema. Y me envió justamente esta representación. Y fue ahí donde salió el problema. Cuando nosotros trabajamos en una red Modbus RTU, nosotros no podemos hacer este tipo de configuraciones. Esto se llama una estrella. Es decir, llego a un medidor y de aquí, digamos, divido el bus en 2 sublíneas, por así decirlo. Esto en Modbus RTU yo no lo puedo hacer. La configuración correcta es esta que vemos aquí, una conexión daisy chain. Es decir, llego al primer dispositivo y de este salgo al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta el final de mis componentes. ¿De acuerdo? Entonces, con este simple detalle estamos teniendo problemas en la comunicación. ¿Todo por qué? Por no conocer las restricciones que tiene cada uno de los protocolos.
Ahora, tal vez ustedes se pregunten, ¿eso quiere decir que todos los protocolos que son de tipo RS485 tienen esta restricción? La respuesta es no. Hay algunos que sí te permiten hacer este tipo de derivaciones, hay otros que te permiten hacer anillos. ¿Qué es un anillo? Que en el último dispositivo yo llevo un cable hacia el controlador principal, ¿de acuerdo? De tal forma que si llego a tener, por ejemplo, una interrupción en alguno de estos cables, la señal pueda viajar por ese anillo. Es, digamos, una redundancia. Pero eso lo podemos hacer con otros protocolos que no son Modbus, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que conozcan el protocolo con el que están trabajando, cuáles son las características para instalarlo, cuál es la topología que nos restringe cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Yo sé que esto no se ve mucho, pero es prácticamente una representación de todo lo que nosotros podemos hacer para el control de un sistema de HVAC. Puedo tener diferentes controladores, por ejemplo este que se encargue de diferentes unidades manejadoras de aire, tener subcontroladores que se encarguen, por ejemplo, de la parte de las cajas VAD, de las unidades fan and coil, del monitoreo de electricidad, de gas, de agua, del sistema de vigilancia, sistemas de seguridad, alarmas de fuego y gas. Todo lo que sea parte de mi planta lo puedo llevar con estos controladores. Y también, como lo veíamos, lo importante de estos controladores es que yo los pueda comunicar con un sistema supervisor. Es aquí cuando entra el tema de BMS. No sé si alguno de ustedes ha escuchado qué es un BMS. Levanta la mano. Por ahí. 2, 3, 4. Todos los del anterior. Muy bien. Ustedes no cuentan. Es cierto. El sistema BMS son las siglas de Building Management System o Sistema de Gestión de Edificios. ¿Y para qué me sirve un BMS? ¿O cuál es la función o el propósito de un BMS? Como ya lo veíamos, podemos llegar a un proyecto en el que los diferentes sistemas de iluminación, de persianas, de HVAC, de medición, estén implementados, por ejemplo, con protocolo BACnet, con protocolo Modbus. Para la parte de iluminación, por ejemplo, en un sistema DALI. No sé si conocen DALI. Levanta la mano. Por acá. Muy bien. Bueno, solo uno. Bueno, básicamente DALI es también un protocolo de comunicación, pero específicamente hecho para la parte de iluminación. Cuando nosotros tenemos algunos proyectos en los que necesitamos regular la intensidad de las luminarias, donde queremos variar la temperatura de color, irnos a tonos más cálidos, más fríos, neutros, o por ejemplo si tenemos tiras RGB o lámparas RGB para tener diferentes colores, rojos, morados, azules, violetas, todas esas características las puedo controlar con DALI, ¿de acuerdo? O por ejemplo todo el sistema de iluminación, persianas, aire acondicionado pero a nivel de zona, o por ejemplo los mini splits, los podemos controlar con KNX. Pero ¿cuál es el problema? Que como cada uno de estos son protocolos diferentes, no los puedo comunicar de forma directa. Es decir, yo no puedo enlazar el sistema de iluminación DALI con el sistema de gestión de energía Modbus de forma directa, simplemente porque hablan diferente protocolo. Esto es muy común. Cuando ustedes llegan a cualquier proyecto de cualquier tipo, cuartos limpios, hospitales, aeropuertos, torres de oficinas, departamentos, se van a encontrar con algo como esto. Entonces el propósito del BMS es actuar como un sistema de interconexión. Todos estos sistemas le van a reportar al BMS y el BMS se va a encargar de gestionar las funciones y comunicarlas con los dispositivos o los sistemas que correspondan. ¿De acuerdo? El BMS ustedes lo pueden interpretar simplemente como un software. ¿De acuerdo? Es una pieza de software que se puede instalar, por ejemplo, en un equipo como estos, muy similares a los controladores que ustedes ya vieron, o también se pueden instalar en grandes servidores, en una workstation con su teclado, su monitor, su pantalla, su disco duro, todo lo que ustedes ya conocen. También ahí se puede instalar el sistema de BMS. En función de qué vamos a seleccionar si va a ser en una mini computadora o en una workstation. Básicamente en el tamaño del proyecto, la cantidad de información que yo tengo que manejar, que tengo que monitorear, que tengo que controlar, eso me va a indicar qué equipo es el que más me conviene para mi proyecto.
acuerdo? Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones del BMS? Principalmente, ya lo comentábamos, me sirve como un gateway o como una puerta de enlace, como un traductor entre los diferentes protocolos. Por ejemplo, el sistema de detección de ocupación y movimiento de KNX le reporta al BMS que alguien entró a una sala de conferencias y traduce esa información para comunicarse con el sistema de HVAC que está implementado con BACnet. ¿De acuerdo? Y estas operaciones también pueden ser bidireccionales, puede ser de KNX a BACnet, de BACnet a DALI, de DALI a Modbus. Ustedes pueden hacer las conexiones que requiera su proyecto. Otra de las funciones del BMS, digamos la principal, es la parte de visualización. ¿De acuerdo? Los usuarios ya no tienen que acceder al programa de ingeniería para ver en qué estado está la tensión, la corriente, la temperatura, si los equipos están encendidos, apagados, si hay filtros tapados. Todo eso lo vemos más sencillamente en un entorno gráfico como este, que es totalmente personalizable. Nosotros como ingenieros podemos tomar fotografías, podemos tomar renders del proyecto, importarlas en nuestro BMS y sobre estas imágenes empezar a colocar información. Por ejemplo, ocupación, temperatura de cada una de las zonas. Si hay una falla, por ejemplo, en los elevadores, puedo ver que está fuera de servicio, puedo tener alarmas, puedo irme a una parte de schedules o horarios donde yo puedo habilitar o deshabilitar los sistemas de HVAC, de iluminación, de persianas. Entonces es una interfaz más sencilla para el usuario. No tenemos que ser ingenieros con un alto conocimiento técnico para manipular el edificio. Y el monitoreo no queda ahí. También podemos hacer una representación gráfica de nuestros equipos mecánicos, las unidades manejadoras de aire, los chillers, las bombas, ver toda la información que nos comentaba el ingeniero, la temperatura, el flujo, horas en operación de las bombas, hacer el cambio de bomba 1 a bomba 3 para sacarla y hacerle un mantenimiento. Toda esa información la puedo representar de una forma muy sencilla con el BMS. Otra de las funciones también es el monitoreo de los eventos y las alarmas. ¿De acuerdo? Como dice aquí, una de las principales preocupaciones del Facility Manager o del administrador del edificio o del responsable del edificio es poder monitorear en tiempo real qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Si por ejemplo tengo una alerta de una fuga de agua, de gas, puedo ver una notificación en el BMS, o también puedo hacer una integración con un smartphone, con una tablet, y recibir un SMS, un correo electrónico del estado de mi equipo. ¿De acuerdo? También podemos gestionar usuarios. Por ejemplo, hay cierta información que es sensible o que no es de valor para ciertos tipos de perfiles. Entonces nosotros podemos segmentar por tipo de usuario a qué información van a tener acceso. El Facility Manager, por ejemplo, puede ver todo lo que involucra al edificio, todas las horas en operación, ocupación, consumos de gas, de agua, de electricidad. O, por ejemplo, la gente que se enfoca en la parte eléctrica, solamente ver el estado de las PDUs, de los RPPs, es decir, solamente la parte energética, solamente los datos de valor energético le corresponderían a esas personas responsables de la parte eléctrica. ¿De acuerdo? También podemos ver tendencias, es decir, con base en el comportamiento de mi edificio, yo puedo predecir cuál será el comportamiento para el año siguiente. ¿De acuerdo? Con base en los consumos de electricidad, de agua, puedo estimar cuánto me va a costar el mantener activo mi edificio en 2025. O también los BMS me dan la puerta para implementar inteligencia artificial. Con toda esa información, con todos los datos de consumo, ocupación, puede darte recomendaciones de, por ejemplo, mejores horarios donde puedes inhabilitar el uso del sistema de aire acondicionado. Puedes tomar, por ejemplo, la cantidad de luz natural y que te permita abrir las persianas para utilizar mejor la luz natural en vez de la artificial. Entonces también nos ayuda a tener un mejor control de nuestros recursos. Programaciones horarias, ya lo veíamos también. Podemos ajustar desde un simple calendario
como cuando pones una alarma para tu despertador, algo así tendríamos en el BMS. Tú puedes seleccionar un periodo de vacaciones, horarios de encendidos, de apagados, donde vas a inhabilitar el sistema. Y realmente la implementación es muy sencilla. Este es un ejemplo de arquitectura donde, por ejemplo, en un edificio podemos tener toda la parte de gestión de energía y de HVAC implementada con BACnet, con los controladores que ya estuvieron viendo, y por el otro lado todo el tema de control de persianas, detección de presencia, iluminación, mini splits, controles de acceso, cámaras de seguridad. Todo eso lo estamos gestionando con protocolo KNX y al final todos van a llegar al mismo BMS. Esto le da la facilidad al usuario de tener una sola plataforma. Existen proyectos, por ejemplo, apenas me tocó ir a Ciudad de México, donde el sistema contra incendios era en un sistema. Luego la parte de monitoreo de todo lo que es HVAC estaba en otro sistema. La parte de gestión de energía, un tercer sistema diferente. Y eso volvía locos a los Facility Manager por estar teniendo que cambiar de una plataforma a otra. También involucra costos de licencias. Al tener más de un software, tú tienes que estar pagando diferentes licencias por un tiempo determinado. Al tener todo unificado en una sola plataforma, también puedes ahorrar en costos de licenciamiento. Son múltiples las ventajas de tener todo unificado en un sistema. Y bueno, también influye mucho el tipo de proyecto en el que estamos trabajando. Para todo lo que ya mencionamos, por ejemplo, centros médicos, en bibliotecas, en cuartos limpios, nos conviene, por ejemplo, un sistema de BMS como el de Aspect, donde nosotros podemos tener pues toda la información de iluminación, horas en operación, todo lo que ya mencionamos. O por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto de hotelería, donde tenemos que hacer integración, por ejemplo, con el sistema de reservas, con el acceso a través de las tarjetas electrónicas, el acceso a los diferentes pisos en el elevador. Ahí nos conviene más trabajar, por ejemplo, con Netex Automation. La integración a esos otros sistemas es todavía más sencilla con Netex. Entonces también depende mucho del tipo de proyecto en el que estén trabajando para hacer la selección del BMS más adecuado. Y bueno, antes de terminar, me gustaría cerrar con preguntarles por qué creen que es importante considerar este tipo de sistemas de control de HVAC, de iluminación, de persianas. ¿Por qué se dan o por qué se imaginan que es importante? ¿Sí? Para la comunidad de la persona. ¿Perdón? Para la comodidad. Para la comodidad, el confort, muy bien. Para ahorrar en costos. Para ahorrar en costos, perfecto. Por acá. Puede ayudar a la sustentación. Sustentabilidad, perfecto. Gestión, muy bien. ¿Sí? Para ser más eficientes procesos que ocupan en las empresas o también en las personas. Eficiencia, perfecto. ¿Sí? Yo creo que mucha seguridad también, o sea, que te avise cuando va a fallar algo inmediatamente, eso es mucha seguridad también y Exactamente, seguridad, mantenimiento, que no correctivo sino predictivo. Perfecto. ¿Sí? Para facilitar más que nada pues el día a día, o sea, la vida. Pues, Simplificar el trabajo, muy bien. ¿Sí? Para una mejor organización en las empresas, ya sea civiles o profesionales. Exacto. De hecho, también con el BMS nosotros podemos hacer integración con el ERP, que es justamente el sistema de gestión empresarial. Ahí también podemos hacer ese tipo de integraciones. Todo eso está muy bien. Y todos esos puntos que me comentan justamente van relacionados con una iniciativa que tiene ABB que se llama Mission to Zero. ¿Qué es Mission to Zero? Es una iniciativa en la que estamos buscando reducir las emisiones de CO2 a nivel global. Actualmente estamos trabajando en nuestras propias plantas, y está implementada en unas plantas en Alemania, en China, en Francia, en Italia y en México también. En la planta de Nogales está también un sistema de monitoreo y gestión que el equipo de Soluesa también nos está apoyando a implementar. ¿Y por qué tiene que ver todo esto? Pues básicamente, no sé si lo sabían, pero aproximadamente el 80% de los edificios que hay a nivel global no cuentan con ningún tipo de automatización ni sistema de monitoreo ni control. Lo comentaba el Inge, yo se lo reafirmo, apenas me tocó ir a una planta de producción de equipos médicos
donde tenían justamente las condiciones que nos comentaba el ingeniero, ¿no? Zonas donde se requiere una presión positiva, donde se tienen unidades manejadoras de aire para tener las condiciones de humedad y temperatura adecuadas para la fabricación de los equipos. Y al momento de preguntarles, bueno, ¿qué sistema de control tienes implementado para tus chiles, para tus humas, para todas las partes que involucran el sistema de HVAC? Y la respuesta fue ninguno. Básicamente los chillers están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin ningún tipo de control, sea que se requiera agua helada o no. Y este es un grave problema porque también, no sé si lo sabían, el proceso de enfriamiento a través de los chillers es lo que más cuesta en todo el sistema de HVAC. Es muy costoso, es lo que más demanda energía. De hecho, si ustedes hacen un análisis de cualquier edificio, se van a dar cuenta que la parte de HVAC se lleva entre el 30 y hasta el 70% del consumo energético de ese edificio. Entonces, es muy importante tener un sistema que gestione de forma más eficiente los recursos y también pues ver hacia el futuro. Se estima que para el año 2050 alrededor del 90% del parque de edificios que existen hoy en día van a estar vigentes en el año 2050. Obviamente se van a construir nuevos edificios, pero los que ya están tienen que implementarse en un nuevo sistema de monitoreo y de control para hacerlos más eficientes y justamente reducir nuestra huella de carbono. Entonces es importante que ustedes desde ahora que son estudiantes vayan conociendo la importancia de estos sistemas y vayan apuntando hacia el futuro y tengan en mente estos sistemas cuando ustedes estén diseñando sus propios proyectos. No sé si tienen alguna pregunta o algo en lo que no haya sido muy claro, por favor pueden comentarlo. ¿Sí? Bueno, nada más una observación, que los circuitos, o bueno, más bien los servidores que nos estuvieron pasando y así, se veían como que muy similares a como podría ser tipo un PLC, un Allen Bradley o lo que sea, pero ahí estuve viendo en los tests que por ejemplo donde venían que era que 3 inputs y así, que tenían relés también incluidos algunos. ¿Para qué serviría exactamente? Okay, justamente esos relés que tú ves las podemos configurar como salidas digitales. ¿Vale? Si se acuerdan, hablamos de las Uniputs. Son las terminales que podemos configurar como entradas o salidas. Y en el caso de estos relevadores son salidas digitales de tipo relevador. Hay otros modelos que tienen salida TRIAC. La diferencia, por ejemplo, entre una salida relevador y una salida TRIAC es que el TRIAC te permite una frecuencia de conmutación más alta. Por ejemplo, hay aplicaciones, por ejemplo, con electroválvulas, donde tenemos que estar abriendo y cerrando muy rápidamente esos circuitos. Entonces, un relevador puede fallar más rápido. Es ahí donde entramos con electrónica de potencia a través de estos TRIACs. No sé si eso responde a tu pregunta. Y también otra diferencia entre estos controladores y un PLC convencional es que el PLC convencional es de propósito general. Lo puedes usar en un sistema de HVAC, pero también lo puedes utilizar en un sistema de control de elevadores, de escaleras eléctricas, en una parte de automatización industrial. Es decir, está abierto a múltiples opciones, pero justamente eso no te permite especializarte en una materia como es el HVAC. En el caso de estos controladores, como vieron, ya tenemos los bloques de PID, ya tenemos las funciones lógicas, incluso existen archivos que ustedes pueden importar donde la lógica ya está prehecha para ciertas aplicaciones. Simplemente tienen que modificar ciertos parámetros, pero ya no tienen que empezar desde cero. Entonces también nos facilita como ingenieros el tiempo de implementación de un proyecto al tener un equipo específico para HVAC. ¿De acuerdo? No sé si hay otra pregunta. Si no, pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Si cualquier pregunta, vamos a estar todavía por aquí un ratito para responder.